Bienvenidos todos a este rinconcito literario y un poco satánico también. El día de hoy voy a abrir una nueva sección en este canal. Se va a llamar Chismecito Literario. ¡Yay! En esta sección voy a estar hablando sobre la vida de algunos de los escritores más reconocidos y famosos en el mundo de la literatura. Me enfocaré en sus carreras literarias y en los momentos más importantes de sus vidas, aquellos que lograron marcar su estilo de escritura y que lograron que escribiera ciertas obras. Entonces, si eres un ávido lector del terror en la literatura o eres amante del terror en general, seguramente conoces a este personaje, a menos de que vivas debajo de una piedra como Patricia Estrella, ¿verdad? Bueno, seguramente conoces a Edgar Allan Poe. Este magnífico personaje y enigmático por su muerte y sus obras, es de la persona de la que estaremos hablando el día de hoy. A este autor se le ha denominado como el maestro del relato corto, el perfeccionista del estilo gótico y el fundador del hermoso y maravilloso género detectivesco. En este video estaré dando mi opinión, que nadie pidió, por cierto, sobre la vida de este afamado escritor. Así que pónganse cómodos, acerquen sus palomitas, tomen su tazón de papitas y su bebida favorita, que vamos a empezar con este chismecito. Sé que dije que no me iba a enfocar en nada más que en su carrera literaria de este gran personaje, pero la verdad es que todos sabemos que si no tenemos el contexto completo de toda la historia, no vamos a entender el chisme igual. Entonces de aquí nos vamos a pasar al afamado contexto. Edgar Allan Poe nació un gótico 19 de octubre de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Que por cierto, datos que no te sirven para ni una mierda, pero puedes saber y es conocimiento, es que el 19 de octubre también es el Día Nacional de las Palomitas en México. Qué buen dato, ¿no? A los 2 años, Edgar Allan Poe quedó huérfano luego de que sus padres fallecieran. Miren, honestamente no recuerdo haberme encontrado con una razón específica y verífica de cuál fue la razón de la muerte de los padres de Edgar Allan Poe. Entonces pues nada más les voy a decir que se murió y pues terminó Edgar en un orfanato, ¿verdad? Hola, soy yo, Diora editora. Son las 10 de la noche y yo estoy editando el video. Por sonsa olvidé que sí sabía lo que dije que no sabía. De hecho, la madre biológica de este escritor falleció al dar a luz a la hermana menor y a la última hija de los Poe, que es Rosalie, y de su padre no encontré nada, ¿sí? Nada, entonces supongo que salió a comprar cigarros, ¿ok? Entonces aquí los dejo, sigan con el video. De hecho, no sabía que Edgar tenía 2 hermanos, el mayor que se llamaba William Poe y la menor que se llamaba Rosalie Poe. La verdad es que no tienen mucha relevancia en la historia y en la vida de Poe, ya que al llegar al orfanato fueron rápidamente separados. Al poco tiempo de haber llegado a este orfanato, Edgar fue adoptado por una prestigiosa pareja de Richmond, Virginia, que era conformada por un gran hombre de negocios y un abogado y una bella y hermosa actriz. Aunque realmente no existe ningún documento que compruebe que fue adoptado legalmente, realmente creo yo que llegaron y agarraron el niño y se fueron. Bueno, al parecer, por lo que leí y por lo que investigué, Edgar no pasó por ningún problema económico durante su infancia ni parte de su adolescencia, entonces la vivió bien por ese tiempo. Sin embargo, en los años en que empezó la etapa de universidad, todo se fue a la chucha, todo se fue cuesta abajo. Bien, ahora que ya conocen lo básico sobre este afamado escritor, puedo irme adentrando un poquito más sobre estos sucesos raros y sobre los detonantes de su vida. Y es sumamente interesante porque se ve como que Poe tenía una maldición. Muchos lo llaman alcoholismo, pero yo digo que fue simplemente mala suerte. Entre los años 1825 y 1826, Edgar fue admitido en una universidad de Virginia, la cual era sumamente prestigiosa, y pues estaba cursando la misma carrera que su padrastro, su nuevo padre adoptivo, leyes. Aquí se ve cómo Poe busca la aceptación de su padrastro durante la mayor parte de su vida, y creo que es algo muy común que he visto entre todos los escritores de la época clásica,
Digamos que Poe no era muy dedicado a sus estudios como cualquier joven, bueno, no como cualquier, como muchos de los casos de jóvenes ricos que gozan de mucho dinero, privilegios y sin preocupaciones. Bueno, Poe se dejó caer sobre la bebida y el juego y terminó siendo expulsado de la universidad. En la mayoría de los videos y en los reportajes en los que he leído y visto la vida de Edgar Allan Poe, en los que investigué realmente, ponen al padrastro como el malvado de la historia cuando en realidad lo entiendo por completo. Imagínate que llegas a un orfanato apestoso, feo, y te encuentras con un chamaco ahí medio raro porque tu esposa te convenció de que tenían que adoptar un niño. Ojo, yo no sé si esto pasó, pero creo que fue lo que pasó. O a lo mejor fue el mismo padrastro el que estaba de necio que quería adoptar un niño. El caso es, te encuentras un chamaco todo rarillo ahí que según escribe y que acá muy poético, y lo adoptas, y cuando le das la oportunidad de estudiar y te esfuerzas por darle ese dinero, de repente lo expulsan porque se volvió alcohólico. Como que lo entiendo, ¿sí? Lo entiendo un poco. Me queda claro que Edgar Allan Poe en estos años estaba más cerca de ser un whitezican a ese poeta y gran escritor gótico que todos conocemos hoy en día. Luego de que Poe fuera expulsado de la universidad, decidió enlistarse en el ejército ante la necesidad de ser mantenido por su padre adoptivo, como también era una manera de mostrarle a su papá, ahora papá, le voy a decir papá ya, o sea, X, a su papá de que realmente era responsable y que no la iba a volver a cagar. Pero todos sabemos que eso no salió bien. Al cumplir 2 años en el ejército, Edgar Allan Poe decidió regresar a casa. Y cuando llegó a casa, digamos que no fue tan padre su recibimiento porque se enteró de que su madre había fallecido por culpa de tuberculosis y su padre ni siquiera le había avisado, ni una carta le envió. Después del entierro de su madre adoptiva, su padre decidió casarse de nuevo y mudarse con esta nueva mujer que tenía. Ya podemos poner al padrastro como el villano, ¿verdad? O sea, así como que ya cayó mal. Claro, después de esto Poe estaba destrozado, así que buscó una manera de sobrevivir y la manera que encontró fue escribiendo. Ok, ahora sí ya puedo estar enfocándome directamente en sus obras, en los años de publicación y todo eso. A los 14 años, Edgar Allan Poe tuvo sus primeros acercamientos con la escritura. Dedicándose puramente a escribir poemas, obviamente apenas estaba desarrollando su propio estilo y sus propias ideas. Además de la pérdida de sus padres biológicos, Poe tuvo muchos problemas con su nueva familia, principalmente con su padrastro, a quien ya lo tenemos fichado como villano en esta historia, ahora sí ya lo podemos poner como el malvado. Tuvo muchos problemas con su padre adoptivo por el hecho de que este no quería que se dedicara a la escritura como muchos de los padres de aquellos grandes escritores, y creo yo, como dije anteriormente, esto ya se convirtió en un factor importante para muchos de los escritores de la época clásica. Su padre adoptivo quería que se dedicara principalmente a los negocios y pues si no le gustaban los negocios, que se dedicara mínimo a ser abogado. Aquí les citaré un artículo que leí de J.M. Sadurni de la página de National Geographic, donde leí parte de la biografía de Edgar Allan Poe. Poe nunca cuestionó los valores con los cuales fue educado: escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, idealización del feudalismo medieval y del desprecio por el maquinismo. Vamos a hacer un pequeño timelapse, o sea, esto que voy a decir estuvo en lo que les conté anteriormente de cuando fue expulsado. Antes de irse al ejército, su padre le había conseguido un trabajo. Obviamente tampoco salió bien y terminó abandonando este trabajo y viajando a Boston. Ya en Boston, decidió publicar su primer libro de poemas, que se titulaba Tamerlane y otros títulos, en el año 1827, el cual fue sumamente exitoso, lo que le permitió mudarse a Baltimore, si no me equivoco. Sí, le permitió mudarse a Baltimore en los años 1930. Una vez en Baltimore, decidió conseguir trabajo como redactor de revistas, tanto como de Nueva York como de Filadelfia. Ok, volvamos al ejército. Mientras estaba en el ejército, decidió escribir otro libro de poemas al que tituló Al-Araf. Después de ser expulsado del trabajo que su padre le dio, decidió publicarlo. Eran los años
Déjenme me acuerdo. No me acordé. En 1831 decidió publicar su tercer libro de poemas titulado, adivinen qué nombre tan excepcional, tan creativo, tan genial le puso este libro. Poemas. Así de original era Edgar Allan Poe. Decidió publicarlo. Y es aquí donde se muestra su nuevo talento. Y es donde encontró una voz auténtica. Ahora sí, amiguitos. Ahora sí, esquizofrénicos. Agárrense que aquí es donde el chisme se pone muy bueno. Agárrense ahora sí. Regresemos al éxito que Poe tuvo con la publicación de su primer libro de poemas. Gracias a todos los recursos monetarios que estaba recibiendo por su éxito, decidió mudarse con su tía Clem y su prima hermana Virginia Clem a Baltimore, en la ciudad de Maryland, en Estados Unidos. Mientras más convivía con Virginia, quien en esos años tenía solamente 7 años, mejor se estaban llevando. Su amistad era tal y su confianza era tanta que Virginia se había convertido en el pájaro mensajero entre Edgar Allan Poe y una chava que Edgar estaba tratando de conquistar. Pero pues este amor no duró mucho. Fue entonces que Edgar Allan Poe se enamoró profundamente de su prima Virginia. A partir de esta relación, que a mis ojos es perturbadora, Edgar Allan Poe tomó mucha inspiración y empezó a escribir cada vez más. Claro, esto era antes de que tomara ese tono tan siniestro, tan oscuro, tan gótico que ahora caracteriza a las obras de Edgar Allan Poe. Se decía que Virginia se acurrucaba con ella mientras éste escribía. Ella se había convertido en su musa. Podría verle el lado romántico a esto si no fuera porque Edgar le llevaba 14 años y ella era una niña y era su prima. Creo que Edgar era realmente regiomontano. Es más regio que cualquiera de los de Monterrey. Se sabe que empezaron un noviazgo en secreto porque ambos estaban segurísimos de que su tía, o sea, la madre de Virginia, estaría en contra, lo cual se me hace sumamente obvio y sumamente bien. Una respuesta cuerda de una persona cuerda mentalmente en separar, a su hija y al sobrino. En algún momento María, o sea, la tía de Edgar, se enteró de que ellos dos estaban en una relación y Edgar, como el dramático y gran escritor, le mandó una carta para tratar de persuadirla de que no los separara a ambos y que los dejara vivir su amor tranquilamente. Déjenme les leo una parte de la carta. Mi último asidero en la vida, el último de todos se me escapa. No tengo ningún deseo de vivir y no viviré, pero he de cumplir mi deber. Amo, usted lo sabe, amo a Virginia apasionadamente, devotamente. ¡No! Mira, una vez más, lo tomaría como algo sumamente romántico, sumamente lindo de historias de antaño, pero estamos hablando de un hombre de 21 años y una chica de 7 años. Una niña, no una chica, una niña. Basta, por favor. Poco después de esto, Virginia fue enviada a un internado en otro estado, lo cual obviamente entristeció mucho a Edgar. Y yo pensé que aquí Edgar iba a dejar en paz a Virginia, que ella iba a poder superar esta relación que realmente no le hacía nada bien. Pero no, Edgar le siguió enviando cartas y ella las respondía, obviamente. Lo veía como un gesto romántico. Virginia regresó del internado y cuando cumplió 13 años de edad, Edgar hizo todo lo posible por casarse con ella. ¡Ay! No sé qué me da leer, no sé qué me da contarles esto. De hecho, era tanto sus ganas de casarse con ella que llegó a falsificar los documentos de nacimiento, o sea, el acta de nacimiento de Virginia, para que pudieran hacer todo el trámite para casarse por la iglesia. Obviamente esto escandalizó a la familia de Virginia, lo cual se me hace medio extraño porque según yo esto estaba muy normalizado en aquellos años y en esa época. Hasta hace poco era... es todavía, en el presente. ¿Hace cuánto fue esta historia? Hace como 200 y pico años y sigue siendo normal, entre comillas normal,
hasta ahorita nos estamos dando cuenta de que el matrimonio infantil es un asco. Sin embargo, lograron casarse el 22 de septiembre de 1936. Empezaron un matrimonio que al parecer era realmente feliz. Ella era la musa y Poe el artista. Se decía que sí, así le había puesto Poe a Virginia. Era quien le ordenaba los papeles, quien le ayudaba a organizarse. La primera en leer sus manuscritos, aquella que lo editaba y le prestaba su ayuda para lo que necesitara. Básicamente era como la editora de Poe, pero sin paga. Todo se fue cuesta abajo cuando Virginia contrajo tuberculosis, que extrañamente era la misma enfermedad que contrajo la madre adoptiva de Poe. Al parecer esto era muy común. Podemos saberlo por historia que las enfermedades que ahora tienen tratamiento eran letales anteriormente. Y bueno, Edgar seguía escribiendo mientras cuidaba a su esposa, ¿verdad? Lo mínimo que se tiene que hacer. Por lo que estuve investigando, los últimos meses de vida de Virginia fueron los peores para Poe. Y pues él se refugió en la escritura donde reflejaba todo su sentir, y de aquí salieron poemas como son Annabel Lee y Eleonora, si no me equivoco. Después de muchos meses de sufrimiento, principalmente para Virginia falleció por culpa de la tuberculosis, y esto sumió a Edgar todavía más en este hoyo, en esta maldición que tenía. Edgar ni siquiera quiso ir a verla a la tumba, lo cual se me hace medio entendible, pero como que no está tan chido que él no haya querido ir a verla, porque según él quería retratar la imagen viva y energética de su bella Virginia. Lo cual, una vez más, sería muy romántico si no fuera por el hecho de que ella tenía como, ¿qué? 20 y tantos años y él ya tenía 40 y tantos. Recuerden que esto fue un matrimonio joven, infantil. También hay que poner en claro que después del fallecimiento de Virginia Clem, Edgar Allan Poe se sumió tanto en su depresión que pues obviamente utilizó el poema que tiene, que es el más reconocido. Obviamente hablo del poema El Cuervo, que se dice que lo escribió basado en su dolencia por la muerte de Virginia, y más adelante voy a dar mi opinión sobre este poema. Ok, como muchos sabrán, la muerte de este afamado escritor es una gran incógnita en el mundo de la literatura y en el mundo de los misterios sin resolver en sí. Así que aquí les platicaré un poco de cómo estuvo la situación y todas las teorías que se hicieron al respecto. Por trabajo, Edgar Allan Poe ya estaba en Richmond, Virginia otra vez, pero el 27 de septiembre de 1849 Edgar abandonó Richmond, Virginia en dirección a Baltimore. Nunca se supo por qué realmente viajó a Baltimore, pero pues ahí lo encontraron. El 3 de octubre de 1849 lo encontraron tirado en el piso. Bueno, la persona que lo encontró fue un periodista de Baltimore Sun, creo que se llamaba la revista, llamado Joseph Walker, que lo encontró esa tarde tirado en el suelo. Se decía que Edgar Allan Poe sufría lo que era delirium tremens, que es cuando de repente empiezas acá a decir sonsadas al aire. Bueno, se supone que eso era lo que sufría. Muchos dicen que era realmente un trastorno bipolar con el que estuvo lidiando toda su vida y que eso fomentó mucho su alcoholismo, ¿verdad? Bueno, lo encontraron tirado en la calle con ropa que no era suya, con zapatos que no eran suyos y totalmente fuera de sí. No podía hablar, balbuceaba y ni siquiera se podía parar. Tras varios días de estar internado en un hospital en Baltimore, finalmente falleció el 7 de octubre de 1849 a las 5 de la mañana, a la edad de los 40 años. No existe un registro exacto que testifique la verdadera causa de muerte. Tal vez nunca se hizo o desapareció. Vamos a hablar de las teorías que hay alrededor de su muerte, y es aquí donde creo que se puede poner interesante, porque la verdad hay algunas que están así medio chistosas y hay otras que están buenas. Ustedes sabrán cuál le creen más. Bueno, la primera de estas teorías es que muchos pensaban que realmente su causa de fallecimiento o causa de muerte fue un tumor cerebral que nunca pudo tratar y que no sabía de su existencia. Se dice esto porque cuando se desenterró el cuerpo de Edgar Allan Poe para moverlo a otro sitio para crearle un nuevo monumento, al momento de trasladarlo se dieron cuenta de que había una pequeña masa en el cráneo de este escritor.
Muchos creyeron que era un tumor cerebral hasta que le hicieron obviamente una autopsia, revisaron qué pasó y lo que realmente era esa masa que encontraron dentro del cráneo del cadáver de Edgar era su cerebro. Se había encogido, todavía no se terminaba de desintegrar de las décadas que había pasado bajo tierra. Y si realmente había tenido un tumor en el cerebro, nunca lo pudieron descubrir y nunca supieron qué onda. Entonces, pues al parecer esa teoría puede ser una de las más acertadas, pero no hay nada que lo compruebe en sí. Entonces, La otra es que falleció por culpa del alcoholismo. Estaría muy triste, ¿verdad? Que el afamado escritor de los cuentos de terror cortos más chidos, los poemas acá más góticos que pueden existir en lo gótico de lo gotiquesco. Estaría muy feo que su muerte haya sido alcoholismo. Pero pues es un poco más creíble ya que pues por culpa de todo lo que le pasó por las muertes que vio, se convirtiera en un alcohólico. El médico que le atendió, que se llama John Moran, dice que probablemente pudo haber sido una indigestión alcohólica. Fue lo que reportó, más en la acta de nacimiento no... En el acta de defunción no venía eso. Otros dicen que fue por culpa de una golpiza que le dieron. Obviamente eso no explica por qué tenía ropa de otra persona y los zapatos de otra persona y no podía hablar. Bueno, a lo mejor lo de no poder hablar y ni pararse, pero lo demás no lo explica para nada. Decían que lo golpearon por involucrarse demasiados en asuntos políticos y con aquellos que llevaban la corrupción más allá en el sistema de Estados Unidos, así que pues dicen que pudo haber sido una opción. Y la última, que es la que se me hace menos probable, pero pues yo no sé, yo no estuve ahí viéndolo tirado en el piso, ¿verdad? Decían que tenía rabia. Esa enfermedad, sí, o sea, ¿recuerdan esa enfermedad que aterraba a los perros y a los gatos, donde le salía espuma por la boca, los ponía súper agresivos, hidrofóbicos, o sea, que le tienen miedo al agua, y que si muerden a una persona se transmite, es como si fuera un hongo o algo así, está muy extraño? Es eso. Decían que a lo mejor tenía rabia y todo eso, pero pues sigue sin explicar lo demás. Y no es tan probable, la verdad. A mí no me parece nada probable esa causa de muerte. Nunca se pudo confirmar su causa de muerte, así que su muerte queda como al principio, como un misterio. Muy bien, ya para finalizar este video de chismecito les daré mi opinión sobre algunas de las obras de este gran escritor. Estas obras las leí durante el proceso de hacer este guión y de estar investigando para saber un poquito más, porque obviamente no podía estar juzgando a una persona, o sea, a un escritor sin haber leído antes sus obras. Entonces me puse a leer algunas de sus obras y vamos a hacer un ranking rápido de cuáles son mis cuentos y poemas favoritos de este autor. Y obviamente les estaré explicando un poco sobre lo que entendí, sobre lo que tratan estos poemas y cuentos. Empecemos conmigo presumiéndoles mis ediciones. Miren, están bellísimas. Lo subí a mi cuenta hace un chorro de Instagram porque, como saben, me estoy leyendo una saga. Los que ven mi cuenta, por cierto, síganme en Instagram, por favor. Ahí subo historias casi todos los días. Miren. Pero lo que más me gusta de este es que, miren, tiene un decorado hermoso. O sea, amo. Y el otro que me compré fue este. Es una edición especial dedicada directamente y solamente para el poema del cuervo, el famosísimo poema del cuervo. Y pues vamos a empezar a rankear. El primero que está al top de mi lista es Crímenes de la calle Morgue. Me encanta ese cuento. Es que algo tenía Edgar Allan Poe con agregar ciertos toques así de humor bizarro a sus obras, que es lo que creo que es lo más característico de sus obras o de sus cuentos, la mayoría de los que he leído, y estoy fascinada. Ese cuento es el primero que leí de él y es el que más me gusta. Nos cuenta la historia de dos amigos. Uno es Dupin, no sé cómo se diga su apellido, de verdad, no sé cómo se diga, pero me encanta ese personaje, de verdad. Dupin está hablando con el narrador sobre dos brutales asesinatos en la calle Morgue, como se llama el cuento, de una madre y su hija que terminaron muertas y
la escena era sumamente grotesca y nadie podía encontrarle un sentido. Entonces Dupin y el narrador se involucran en esto y empiezan a ir desenvolviendo el crimen. Segundo, en mi ranking top, conversación con una momia. De verdad, nunca había oído de la existencia de este cuento o este microcuento. Y wow, te lo juro, me gusta mucho, como digo otra vez, me gustan mucho los toques de humor que Edgar le daba a estas historias donde parecía algo súper macabro, pero luego le da un giro acá y está chistoso. Literalmente el cuento es de unos investigadores. Uno de ellos trae una momia de Egipto después de haber tenido un viaje extenso y decide invitar amigos conocidos y científicos para abrir la tumba, el sarcófago de esta momia en su casa. Dato histórico que pues a lo mejor no querían saber, pero aquí se lo suelto. En la época victoriana se usaba mucho que para el entretenimiento de la gente se solían abrir sarcófagos egipcios de diferentes faraones, diferentes reyes, diferentes personas importantes que eran embalsamadas y sepultadas con sarcófagos y pues todo eso de la cultura egipcia. Esto se usaba como entretenimiento, como les acabo de decir, y rápidamente se empezaron a sacar productos tanto de los cadáveres como de todo aquello que rodeaba y rellenaba el sarcófago de estas momias. Interesante, ¿verdad? Ok, después de todos los datos que les di sobre esta rara forma de entretenimiento de los caballeros y damas de la época victoriana, vamos a pasar al número 3, sí, La Máscara Roja. Este cuento es difícil de explicar, pero yo lo vi más como una manera de explicar que aquellas personas que habían pecado y buscan confort en que van a llegar al cielo y no al infierno y hacen todo lo posible por ser buenos en los últimos momentos. Es impresionante. Es lo que yo entendí. Miren, es percepción, no sé. Y luego tenemos el 4. Ligeia. Tienen que saber el sentimiento que me dio leerlo. Está hermoso, está precioso. Ese poema es uno de los que más me gustan de Edgar Allan Poe. Está hermosísimo. Se notaba que Edgar estaba sumamente enamorado en el momento en que lo escribió. A lo mejor estaba enamorado de Virginia, espero que no. Pero pues se nota y hizo un muy buen trabajo. Nos cuenta que el narrador estaba casado con una mujer que estaba de la cual estaba sumamente enamorado y la describe como si fuera una diosa, te lo juro. Que es lo que me encantó porque nos cuentan el momento en que Ligeia fallece y él está destrozado. Yo estoy hermoso, casi chillo. Y esta persona se vuelve a casar con una mujer con tal de llenar ese vacío, pero pues esta mujer nos narra como que la odia casi. Además se pone medio extraño después de eso. 5. El faro. Miren, a mí este cuento me dejó en sumamente suspenso. Está narrado de forma de diario, es una persona que trabaja y vive en un faro y la verdad está bueno. O sea, a pesar de que es corto, logra darte una sensación así como de incertidumbre, no sabes qué está pasando y wow, el final está bueno. Me gustó, me dejó en suspenso, está muy chido. Número 6, El gato negro. El gato negro. Es uno de los más brutales que he leído de Edgar Allan Poe. Es recomendable, pero la verdad es que sí me costó un poco de trabajo entenderle. Hasta ahorita todavía no le entiendo muy bien qué es lo que pasó, pero está wow. Es brutal, la verdad. Es sumamente brutal. Si eres un poco acá sensible a leer maltrato animal, por favor no lo leas. No lo leas. Nos narra de un hombre que era un amante de los animales y consiguió una esposa igual de amante a los animales, entonces los dos vivían muy felices. Esta mujer le gustaban mucho los gatos y decidieron adoptarlos. O es al revés, creo. Sí, el narrador le gustaban mucho los gatos negros y decidió adoptar uno, el cual lo seguía a todos lados, lo amaba y en cierto punto empezó a sentir repulsión por este gato que tanto quería y empezó a maltratarlo. El final de la historia es wow, sí, es increíble. El personaje principal llega a tal punto en que quema la casa. Sí. ¿Ok? Y no es lo peor que hace, entonces se los recomiendo si quieren algo así intenso para no dormir. Número 7, El pozo y el péndulo.
No le entendí, oigan, no sé bien el significado, pero está buenísimo. Me gustó, pero no sé de qué se trata, no le entendí bien. Miren, lo que yo entendí del pozo y el péndulo era básicamente que había un hombre atrapado en este pozo que al parecer había cometido algún tipo de crimen. Terminó en una celda al que él llama un pozo. Y cada noche le dejan una comida y un agua que es como un tipo de tortura. Se lo dejan enfrente de él, mas a veces no lo alcanza. No puede comer bien y así. Lo que tiene que hacer para alcanzarlo es pasar debajo de un péndulo que va bajando cada vez más, cada vez más baja y no le da tanta oportunidad para alcanzar su comida. Hay un punto en donde se queda acostado viendo cómo el péndulo le pasa así de que bien cerquita de la cara. Está intrigante. Y por último tenemos el cuervo. Se me olvidó decir que el cuervo es uno de los poemas que más me gustan. Si ponemos cuentos, Los crímenes de la calle Morgue es mi favorito, pero si hablamos de poemas, este es mi favorito. De plano, tuvieron razón. Me gusta demasiado este poema. Me pareció hermoso, fíjense, porque sí se nota el dolor de Edgar Allan Poe después de haber perdido a Virginia. Y wow, me sorprendió. Miren la edición, hombre, miren esta hermosura. No se ve, no puedo sostenerlo, ayuda. Miren esto. Es hermoso, es desplegable, oigan. Y luego viene la versión en inglés, la original. Uy, no, me encantó. No sabía, o sea, lo compré nada más porque venía un cuervo y porque decían que era de Edgar Allan Poe. Y dije, me sirve. Pero no sabía que estaba tan bien. O sea, miren esto, qué cosa tan bella. Voy a subir las fotos a mi Instagram, ¿ok? Ay, este viaje fue un viaje largo. Y muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Hemos terminado aquí. Espero que les haya interesado la historia. Espero que les haya gustado mi manera de narrar. Espero que hayan aprendido algo con este video y que hayan conocido un poco más a este gran escritor de terror. Muchas gracias por ver el video. Si quieren, denle like, suscríbanse al canal y dejen un comentario. Díganme ustedes cuáles creen que son las mejores obras de Edgar Allan Poe, porque recuerden, el arte es subjetivo y es lo mismo con la escritura. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Bye.